Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Por favor, quisiera que antes de comenzar el tiempo de predicación, que me acompañen orando. Oremos al Señor. Señor, queremos darte la honra, la gloria, el honor y toda nuestra alabanza, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que fuiste inmolado por nosotros, que cargaste la cruz por nosotros, que moriste en nuestro lugar y que también resucitaste de entre los muertos. Te alabamos por tu victoria sobre la muerte, sobre el enemigo, sobre el mundo, porque tú vives hoy, Señor, y celebramos hoy, como cada domingo, tu victoria sobre la muerte. Y declaramos que Jesús reina, porque así lo dice tu palabra. Jesús vive para siempre y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre y tiene un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Tú nos das un mejor pacto, tú eres un mejor sacerdote y tú eres quien nos salva, Señor. A ti te adoramos y te alabamos y te pedimos que en este tiempo tú nos permitas entender tu palabra, que me permitas a mí hablar con claridad y que me permitas, Señor, poder transmitir a tu iglesia, Señor, lo que tú me has enseñado. A ti sea la honra, la gloria, el honor y el poder, Señor, por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar este mensaje con una breve reseña histórica para hacer un punto más claro. El 10 de diciembre de 1948 se proclamó por primera vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger derechos fundamentales para cada persona en el planeta, independientemente de su raza, género o nacionalidad. El primer artículo de estos derechos humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esta primera declaración fue firmada por 26 países, incluyendo a los Estados Unidos, originalmente. Sin embargo, pareció no ser suficiente para garantizar los derechos de muchas personas en este país. Tomó 17 años para que más adelante se pasara la Ley de los Derechos Civiles en 1964 aquí, para que se diera fin a la segregación de minorías en lugares públicos como las escuelas y los buses, y que también prohíbe la discriminación en el empleo por la raza, religión o género de cualquier persona en este país. Más adelante, un año después, en 1965, por primera vez las leyes cambiaron en este país también para permitir el derecho al voto a todas las minorías y a las mujeres. Entonces, en este breve recuento de la historia es claro que un primer convenio o una primera ley que tenía una buena intención pareció no ser suficiente para garantizar los derechos de muchos. Parecía que había necesidad de un mejor convenio, de algo mejor para poder proteger derechos tan básicos como el derecho a la dignidad de muchas personas. Este convenio primero fue necesario que fuera reemplazado por un convenio mejor. Y la historia de la Biblia también nos habla de pactos o convenios. La Biblia está dividida en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, en un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. Y estos convenios nos muestran que hubo un antiguo que fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo y que Dios nos ha dado un mejor convenio o un nuevo pacto en un Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos hemos visto la supremacía de Jesucristo sobre muchas cosas.
Hemos visto la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Hemos visto la supremacía de Cristo sobre Moisés y sobre los profetas. Hemos visto la supremacía de Jesucristo sobre Aarón, el primer sumo sacerdote, y también sobre todos los sacerdotes. Este libro fue escrito por un autor desconocido con el fin de ayudarle a cristianos que antes eran judíos y que ahora habían venido a Cristo a abandonar sus tradiciones, a abandonar el judaísmo para ahora amar y seguir a Cristo. El autor también nos enseña entonces que Cristo nos da un mejor convenio, que Cristo nos da un mejor pacto y una mejor relación con Dios que lo que el antiguo pacto podía ofrecer. En el capítulo 7 que hemos visto en Hebreos vemos que Jesús tiene un mejor sacerdocio que el de Aarón, un mejor sacerdocio que el de Leví. Entonces quiero que por favor me acompañen a leer el capítulo 7 de Hebreos para que podamos tener un mejor contexto. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos en los versículos 22 al 28. Desde el versículo 1 de Hebreos 7 dice: Este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia, y también rey de Salem, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Ustedes pueden ver entonces su grandeza, pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo este el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se hace constar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil. Ya que la ley no perfecciona nada, en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía continuar.
Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Entonces vemos que en el sacerdocio levítico había un pacto inferior, y que ahora hay un pacto mejor. Y vemos que en todo Hebreos el autor quiere invitar a aquellos que escuchan, aquellos nuevos cristianos, a dejar las tradiciones, a dejar el antiguo pacto para ahora amar a Cristo, abrazar a Cristo y seguir a Cristo. También le habla a algunos judíos entre la iglesia allí que habían tenido un conocimiento intelectual de Jesús, habían entendido el evangelio, pero no habían respondido completamente a Cristo. No habían conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Habían tenido solamente un conocimiento intelectual, pero todavía estaban apegados a la ley y al antiguo pacto. Pero el autor quiere mostrarles que Cristo es mejor, que Cristo es superior, que Cristo tiene un mejor sacerdocio que el de Aarón, que Cristo tiene un mejor sacerdocio que el de Leví, que Cristo es superior a todo y todos. Esto no era cualquier cosa para los primeros oyentes de esta carta, porque para los hebreos el sacerdocio era un motivo de orgullo. Para los hebreos el sacerdocio era algo muy importante en su cultura y también en su religión. Para los hebreos, los sacerdotes representaban un puente o una mediación para poder llegar a Dios. Los sacerdotes tenían el oficio de diariamente ofrecer sacrificios, de matar animales, corderos, toros, para rociar la sangre de esos corderos en el altar y hacer intercesión por el pueblo. Los sacerdotes eran muy importantes para los hebreos. Ellos muy probablemente amaban a su sacerdote, tenían una relación con su sacerdote, se sentían entendidos por su sacerdote, y pedirles que abandonaran a su sacerdote no era algo fácil para ellos. Pero el autor les menciona que Cristo es un mejor sacerdote que Aarón, y ahora nos va a dar las razones por las cuales Cristo es digno de que dejemos atrás las tradiciones, de que los hebreos dejaran el judaísmo atrás para ahora seguir a Cristo. En los primeros versículos del 1 al 21, el autor da razón por razón porque el sacerdocio de Cristo es mejor que el de Aarón. Por ejemplo, vemos que en el capítulo 7, versículo 3, dice que Melquisedec, esta figura enigmática que vimos en Génesis 14, versículos 18 al 20, en que es un sacerdote, dice que es un sacerdote eterno. Y dice que a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote eterno. No se sabe de dónde vino Melquisedec, no se sabe de su nacimiento ni de su muerte, no está registrado en la Biblia. No quiere decir que era un ser eterno, sino que simplemente no se registra en la Biblia su comienzo ni su fin. Pero el Señor usa esta imagen de Melquisedec para dar a entender que hay un sacerdocio eterno, un sacerdocio que no se termina. Un sacerdote que nunca se va a morir, un sacerdocio que no va a tener una fecha de expiración. Y qué buena noticia es esa, porque qué triste sería que tengamos un sacerdote que amamos y a quien le confiamos todas nuestras necesidades, pero en algún momento se muere y ya no está más. Pero Cristo tiene un sacerdocio eterno y puede siempre interceder por nosotros los pecadores.
Esta es una de las razones que el autor le dice a los hebreos: dejen atrás el sacerdocio de Aarón, dejen atrás a los sacerdotes y ahora vengan a Cristo. Cristo tiene un sacerdocio eterno. También Cristo tiene un sacerdocio universal que incluye a judíos y no judíos y que también precede a la ley. Vemos en los versículos 9, por ejemplo, que Leví, estando en su antepasado Abraham, dio ofrendas a Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec fue antes al sacerdocio de Leví, el de Aarón, y por lo tanto es un sacerdocio universal que incluye a judíos y no judíos y que es dado antes de la ley. El sacerdocio de Jesús también es superior al de Aarón y al de Leví porque fue dado por los méritos de Jesús y por el juramento de Dios y no por su descendencia. Por ejemplo, en el versículo 16 podemos ver que Jesús no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Jesús nunca pecó, Jesús nunca... Vamos a ver más adelante que Él no tuvo mancha, que Él fue exaltado por encima de los cielos y apartado de los pecadores. Él nunca pecó y por sus méritos ha recibido un sacerdocio eterno. Y Dios mismo lo ha jurado, dice el versículo 21. El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús recibió el sello de aprobación de Dios en su sacerdocio, cosa que no recibieron los sacerdotes de Aarón. Sacerdotes del orden de Aarón y de Leví se hacían sacerdotes no por sus méritos, sino por su descendencia. Después de que Aarón, el sacerdote y hermano de Moisés, murió, su hijo Eleazar fue nombrado como el siguiente sumo sacerdote y así hubieron un total de, según John MacArthur, de 83 sumos sacerdotes entre Aarón y el tiempo de la destrucción del pueblo, de destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, podemos ver que el sacerdocio de Jesús es mejor y es dado de parte de Dios a Él por sus méritos y no por su descendencia. Y ahora en el pasaje en que nos vamos a enfocar, de los versículos 22 al 28, vamos a ver aún más razones que el autor quiere darnos para ayudarnos a entender que Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Que Jesús es superior a todos los sacerdotes y que Él es digno de toda nuestra confianza y que es digno de toda nuestra adoración. En el versículo 22, el autor nos dice que Jesús garantiza un pacto mejor. Jesús garantiza un pacto mejor. En el versículo 25, se nos dice que Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y en el versículo 26 se nos da descripciones de cómo Jesús es superior al sumo sacerdote. Para los hebreos, como hemos dicho, el sacerdocio era muy importante, era un motivo de orgullo, era considerado para ellos como el puente, la mediación con Dios. Los sacerdotes intercedían por el pueblo, llevaban las oraciones de parte del pueblo a Dios, sacrificaban animales para cubrir el pecado del pueblo. Para ellos era como ese puente que los acercaba a Dios, pero ahora el autor les dice no, solo hay un puente, solo hay un camino y ese es Jesucristo. Jesús nos garantiza un pacto mejor. Primer punto, como hemos dicho, un pacto en la Biblia se refiere a un convenio que define las promesas, bendiciones, responsabilidades y consecuencias de no cumplir ese pacto. Y ese pacto normalmente, está hecho entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo. Y es Dios quien pone los términos de ese pacto. Es Dios quien establece la forma en que el hombre debe relacionarse con Dios, no al revés. No, el hombre no dicta pactos, el hombre no hace pactos, sino que es Dios quien da un pacto entre él y su pueblo. Cuando hablamos del antiguo pacto,
Y ustedes pueden ver que sus Biblias están divididas entre un Antiguo y un Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Pacto nos referimos al Antiguo Testamento, que incluye los libros de la ley, incluye los libros históricos como Josué, Crónicas, Samuel. También tenemos en el Antiguo Testamento libros de la sabiduría como Job, Lamentaciones y también el libro de los Salmos. Y todo este antiguo pacto muestra la justicia de Dios, muestra que Dios es santo, muestra que Dios es perfecto, muestra que Dios es exaltado por encima de los cielos, muestra la gran importante enseñanza de que solo hay un Dios, que solo hay un Dios vivo y verdadero, que no comparte su gloria con ninguno y que es digno de toda adoración y lealtad. Este pacto también incluía más de 600 leyes que regían la vida civil de Israel y también los ritos de adoración del pueblo para con Dios. El pacto también incluye los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. El pacto incluía también órdenes de cómo los sacerdotes debían sacrificar animales a diario y también de cómo en el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote debía tomar la sangre de un cordero para entrar en el lugar santísimo, en el lugar detrás del velo, para rociar la sangre de un cordero y sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto que tenía la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas del pacto. Y allí una vez al año la presencia de Dios se iba a manifestar delante del sumo sacerdote en una nube. Y todo esto se hacía una vez al año para cubrir los pecados del pueblo. Pero, como he dicho, se tenía que hacer año tras año, se tenía que hacer día tras día para recordar que este pacto no era suficiente, que había necesidad de un mejor pacto, que había necesidad de una mejor provisión de salvación de parte de Dios para su pueblo. Había necesidad de un mejor pacto y un mejor mediador de ese nuevo pacto. Todo esto nos recuerda también que tanto derramamiento de sangre era necesario porque Dios estableció que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. También el antiguo pacto ordenaba que los descendientes de Aarón y descendientes de Leví debían servir ante el altar de Dios y ofrecer sacrificios por sí mismos y por el pueblo, mientras tenían 30 a 50 años. Ustedes pueden leer eso en Números 4:30 y pueden ver que los sacerdotes solo podían venir del linaje de Aarón y solo podían servir entre 30 a 50 años. Pero tenían esta gran limitación de que ellos morían, esta pequeña limitación de que no podían seguir ejerciendo su oficio de sacerdote porque en algún momento estiraba la pata y se moría. En algún momento ya no podía ser más sacerdote, en algún momento expiraba. Es muy interesante ver en Números 20, versículos 22 al 29, que Dios da una clara explicación de cómo Aarón murió. Aarón no pudo entrar a la tierra prometida, así como su hermano Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida porque Moisés se enojó y en vez de hablarle a la roca para que diera agua para el pueblo, le dio un golpe a la piedra y Dios le dijo, porque tú no me has honrado como santo, ni tú ni Aarón podrán entrar a la tierra prometida. Y se relata cómo Aarón se le quitó su vestimenta, todo el efod que tenía las 12 piedras que con los nombres del pueblo de Israel, y su sombrero, su turbante, y se le dio a su hijo Eleazar y murió en el monte. Y todo ello fue hecho para que el pueblo pudiera ver y reconocer que su sacerdote había muerto. Y que ese sacerdocio no iba a ser eterno, que había una necesidad de un mejor sacerdocio y de un mejor pacto. Pero todo esto fue diseñado así. No fue que la ley no es buena o que no funcionó o que algo salió mal en el plan de Dios, sino que la ley no fue diseñada para salvar, sino en vez de eso para llevarnos a Cristo.
Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Este antiguo pacto nos muestra entonces que necesitamos un mejor convenio, necesitamos algo mejor. Y aquí entonces vemos a Jesús quien nos garantiza un mejor pacto. Versículo 24 nos dice que Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Es decir, Jesús tiene un sacerdocio que nunca va a terminar, que nunca se va a expirar, porque permanece para siempre. El versículo 16 en este mismo capítulo nos dice que Jesús tiene el poder de una vida indestructible. Esto es asombroso. Jesús es un sumo sacerdote que nunca volverá a morir. Jesús, siendo el Hijo de Dios eterno, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, en el consejo de la Trinidad con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad, había decidido que en el momento que Él diría, Él se encarnaría para ser como nosotros, de carne y hueso, y viviría entre nosotros, y sería tentado en toda forma como nosotros, pero nunca pecaría. Vivió una vida impecable, perfecta, y murió en una cruz por nosotros. Y en la cruz absorbió la justa ira de Dios en contra de nuestro pecado, tomó nuestro juicio, donde debíamos estar nosotros estuvo Él. Él cargó nuestro mal, nuestro pecado en su cuerpo, pero también resucitó. Como hemos cantado, como hemos celebrado, Él vive hoy. Él resucitó, Él vive para siempre. Y porque Él vive para siempre, puede interceder día y noche por nosotros. Nunca va a dejar de ser sacerdote. Nunca va a volver a morir. Porque murió una vez y para siempre. Y ese sacrificio fue más que suficiente para limpiarnos de todo pecado. No solo para cubrir el pecado, sino para ahora quitar el pecado y justificarnos y hacernos hijos de Dios. Gloria a Dios porque tenemos un mejor sacerdote en Cristo, quien tiene una vida indestructible. También nuestro Señor es un sacerdote para siempre porque Dios así lo ha decretado. Como el versículo 21 dice, el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios promete lo que cumple y Dios no puede mentir. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que Jesús es un sacerdote que permanece para siempre. No tienes que preocuparte de que tal vez Jesús se va a morir o de que mi sacerdote ya no va a estar ahí, mi sacerdote no me va a poder escuchar, porque Él siempre vive para hacer intercesión por ti y por mí. Él siempre te va a escuchar, Él siempre vivirá y Él siempre tiene el poder para interceder por nosotros. Esto también es asombroso porque quiere decir que su salvación y este nuevo pacto que nos da no va a tener un mejor pacto. No hay mejor pacto porque el Señor ya nos dio el mejor pacto. Ya nos dio las mejores promesas, ya pagó por todo nuestro pecado, ya resucitó, ya nos ha justificado, ya nos ha quitado el pecado. Y por eso podemos confiar en Él, porque Él tiene un mejor sacerdocio que nunca cambia. Una ilustración valiosa del Evangelio y del mejor pacto que Jesús garantiza para nosotros la encontramos en el libro de Filemón. Un libro antes del libro de Hebreos. Voy a ir a este breve libro que es una carta del apóstol Pablo de un solo capítulo. Se la recomiendo que la lean en su casa. Es una carta muy bella. Y narra la historia de Pablo dirigiéndose a un hermano llamado Filemón, quien era dueño de un esclavo llamado Onésimo. Y este esclavo Onésimo se escapó de su dueño Filemón, pero ahora en Cristo, Pablo le recuerda a Filemón cómo debe tratar a Onésimo. Vamos a ver, en Filemón 4 al 18 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirvieran mis prisiones por el Evangelio en lugar tuyo. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como un esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como a un hermano amado de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Me encanta ese versículo, que lo que Onésimo le debiera a Filemón, Pablo le decía, ponlo en mi cuenta, yo voy a pagar por Onésimo. Y de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pecamos, Él intercede por nosotros delante del Padre, le dice al Padre, Padre, yo pago por él, yo pago por ella. Y Dios se complace en la sangre de Jesús y nos da ese perdón que cubre todo el pecado. Entonces tenemos un mucho mejor pacto en Jesucristo que el antiguo pacto. No tenemos que llevar animales, no tenemos que sacrificar día y noche, sacrificios y ofrendas, porque el sacrificio de Jesús sirve para limpiarnos del pecado de una vez y para siempre, y Él no se cansa de perdonarnos. Gloria a Dios porque tenemos un mejor sacerdote en Cristo y porque Él nos ha perdonado todo nuestro pecado y porque Él sigue perdonándonos. Y lo hace para siempre, lo hace para siempre. Lo que quiere decir que nuestra salvación no se va a perder. ¿Te puedes alegrar, hermano y hermana, de que no vas a perder tu salvación? Porque es para siempre. El Señor no murió y dijo, bueno, y si Juan se equivoca, va a tener que volver a confesarme y yo voy a tener... No, el Señor Jesús murió una vez y para siempre, y su sacrificio cuenta para quitar todo el pecado. Para siempre, pasados, presentes y futuros. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da un mejor pacto y Él garantiza un mejor pacto. Él se dio a sí mismo como la garantía de ese mejor pacto. Así como Pablo decía, yo te garantizo pagar lo que Él te deba, Cristo también dice por nosotros, yo garantizo pagar lo que mi pueblo deba, porque yo pago sus pecados. Y eso Él hizo por nosotros en la cruz. Versículo 25 también nos recuerda que Jesucristo puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que siempre vive para interceder por ellos. Este versículo es impresionante en todas las verdades que tiene muchísima carne y tenemos que tener cuidado de no pasar por alto todo lo que nos dice el Señor aquí en este versículo. A veces podemos leer la Biblia apresuradamente, pero si nos pausamos a detallar cada palabra, podemos ver la grandeza de lo que el Señor tiene para enseñarnos. Por ejemplo, aquí hay palabras que quisiera que ustedes pudieran resaltar y prestar atención. Por ejemplo, dice, por eso también puede salvar para siempre. Por medio de Él se acercan a Dios. A los que por medio de Él se acercan a Dios. Puede salvar siempre y a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Por qué estas palabras son tan importantes? Bueno, todos sabemos que el querer hacer algo es diferente a poder hacer algo. Yo puedo querer tener la solución a muchos de mis problemas o algunos de sus problemas.
Quisiéramos poder cambiar una situación adversa, quisiéramos poder curar a alguien de una enfermedad, quisiéramos poder solucionar un problema, pero muchas veces no podemos. Y siempre dependemos del Señor, siempre dependemos de su provisión, pero Él sí tiene el poder. Los sacerdotes posiblemente también hubieran querido poder salvar a aquella gente que veía ofreciendo todos esos sacrificios, pero no podían, porque ellos mismos eran pecadores. Ellos mismos también, como dice el versículo 27, tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ellos no podían solucionar el problema del pecado permanentemente, pero Jesús sí puede. Jesús sí tiene los méritos para perdonar tu pecado. Jesús sí tiene el poder y los méritos para poder declararte justos y lavarte con su sangre. Jesús sí tiene el poder para interceder ante ti, ante la diestra del Padre, por ti. Y Jesús sí puede salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y tal vez alguien pudiera preguntarse, ¿y de qué necesito ser salvado? ¿Para qué necesito que me salven? Yo soy una persona muy moral, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona ejemplar, yo soy un ciudadano perfecto, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal, yo soy una persona que soy impecable. Bueno, la verdad es que todos nosotros somos pecadores y todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, hasta con nuestros pensamientos, ofendemos a Dios y necesitamos del Señor para que Él nos salve y nos salve de la inminente ira de Dios y del castigo de Dios en contra del pecado. Ese es el pecado que nosotros hemos heredado por nuestros primeros padres, Adán y Eva, por su desobediencia en el jardín, cuando comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, y también por los pecados que nosotros voluntariamente hemos cometido. Necesitamos salvación, necesitamos que alguien nos libere y que pague nuestra fianza para poder dejarnos en libertad. Y esta salvación es la salvación que nuestro Señor Jesucristo provee. Cuando Él murió en la cruz, pagó todos los pecados, blanqueó el acta de decretos que nos era contraria, nos salvó, nos redimió, nos justificó y no solamente pagó nuestro pecado, sino que también nos dio sus obras perfectas y su justicia a nosotros por la fe, para que hoy podamos ser justificados, para que tengamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos pregunto a todos, ¿nos hemos acercado al Señor Jesucristo para tener paz con Dios? ¿Es Jesús nuestro Señor, Dios y Salvador hoy? Y podemos tener la confianza plena de que si el Señor viniera hoy, estaríamos con Él hoy en el paraíso. Si alguien no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, por favor sepa que Cristo es un mejor sacerdote que puede perdonar todos los pecados. Que no hay pecado tan oscuro o tan terrible que Cristo no pueda perdonar. Que en la cruz, cuando Él murió, Él garantizó el perdón para todos los que creen en Él y lo aman a Él y confían en Él como su único Salvador y Señor. Romanos 19 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Él pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que pongamos nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador, y nos dará su gracia y salvación, que lo amemos a Él y dejemos atrás el pecado y confiemos en Él. Ahora, otra gran verdad que vemos aquí en este pasaje es que es por medio de Dios que se puede uno acercar, es por medio de Cristo que nos podemos acercar a Dios. No pasemos por alto que hoy en día en nuestra sociedad se vende la idea de que hay muchos caminos a Dios y de que Dios es un solo Dios, pero que se puede conocer de distintas maneras.
y que Dios es un Dios que no juzgará a nadie y que Dios es el mismo Dios, solo que yo lo siento de esa forma o lo siento en la naturaleza y que todos amamos al mismo Dios. Pero la Biblia es clara en decir que solo hay un Dios y que ese Dios no compartirá su gloria con ningún otro, y nos es clara aquí diciéndonos que solamente por medio de Él, de Jesús, nos podemos acercar a Dios. Jesús dijo también en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Cristo es el puente que nos lleva a Dios, porque ya para los hebreos ni para nosotros hay más necesidad de sacrificios día y noche, sino que solo por Cristo podemos acercarnos a Dios. Ahora, ¿te has puesto a pensar en qué significa acercarte a Dios? ¡Wow! Piensa que es acercarte a Dios. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y recibió las tablas del pacto, era tan grande la majestad y la dignidad y el peso de Dios que dice en Éxodo 20, 18, 20. 20. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Y Moisés le respondió, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. En aquel momento, para los israelitas era impresionante ver el fuego y la majestad y la dignidad y la santidad de Dios. Y tal vez en su mente no podían comprender la idea de acercarse a Dios. Pero ahora en Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Por medio de la muerte de Jesús, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se ha roto en dos y tenemos acceso directo al Padre. Podemos orar a nuestro Señor e ir al trono de la gracia, y como dice Hebreos 4:16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. El Dios que creó los cielos y la tierra con su palabra, el Dios que creó las profundidades de los océanos, las galaxias más remotas y todas las cosas, está atento a escuchar nuestra oración y nos permite acercarnos a Él. El Dios que es santo, santo, santo y cuya gloria llena toda la tierra, está dispuesto a que nos acerquemos a Él por medio de Jesucristo. Qué gran privilegio es este. Qué gran bendición es poder tener comunión con Dios y poder alzar nuestras voces, nuestro corazón a Él y saber que Él no nos echa lejos, sino que nos da la bienvenida como hijos amados. Que hoy podemos llamarle Abba Padre, que podemos tener una comunión única con Dios por su Hijo amado. Entonces quiero también preguntarnos si nos estamos acercando a Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Porque nos podemos acercar al Señor orando. Podemos traerle nuestros sentimientos, nuestras necesidades, todo de nosotros al Señor, porque Él nos escucha. Y la oración es muy importante en la vida cristiana porque es como el oxígeno lo es para nosotros poder estar de pie aquí. Oremos al Señor, oremos sin cesar y siempre acerquémonos a Él porque Él ya se ha acercado a nosotros. En Jesucristo su Hijo, que es la última revelación de Dios para nosotros, y también en su palabra. En su palabra podemos aprender la sabiduría de Dios, lo que Dios tiene para enseñarnos, y también podemos acercarnos a Él leyendo su palabra y aprendiendo de lo que Él tiene para darnos. La Biblia es asombrosa en que creo que es el único libro que cuando tú lo lees no paras de querer, no puedes saciarte de todo lo que tiene para enseñarte. Que cuando tú la lees te maravillas en la sabiduría, en los tesoros que tiene, en la grandeza de Dios, y no puedes
parar de aprender y de ver cuánto Dios ha hecho en la historia y cuánto sigue siendo Él ahora. Por eso debemos ser diligentes estudiantes de la palabra, porque en ella encontramos bendición y por ella también podemos acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también dice aquí el pasaje, que el versículo 25, que Jesús vive, otra palabra clave, Jesús vive siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios que nosotros servimos hoy no a un Mesías que se quedó en una tumba o que donde podemos encontrar su tumba, sino que Jesús resucitó al tercer día. Como Él lo dijo y como Él lo prometió, la tumba se abrió y fue visto por más de 500 personas al mismo tiempo, quien podían dar testimonio en el momento en que los evangelios estaban escribiendo de que habían visto al Cristo resucitado, que estuvo con ellos 40 días y que después ascendió a la diestra del Padre, donde Él ha puesto a sus enemigos bajo sus pies. Por eso nuestro Señor Jesús vive y podemos tener completa confianza de que Él vive para siempre e intercede por nosotros. Romanos 8:34 nos dice que ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Yo creo que todos podemos alegrarnos que tenemos a Jesús como nuestro intercesor. Que Jesús conoce nuestras más profundas necesidades en este momento. Jesús sabe nuestra necesidad de dinero. Jesús conoce nuestra necesidad de salud, nuestra enfermedad. Jesús conoce nuestra situación migratoria. Jesús conoce cada detalle de nosotros. Y Jesús ora por nosotros ante el Padre. Jesús ruega, pide día y noche ante el Padre por nosotros. Y sabemos que cada oración que el Hijo hace a su Padre, el Padre la responderá. Todo lo que el Señor ora, lo ora para nuestro bien y podemos tener la confianza de que el Señor va a obrar cada cosa para nuestro bien. Porque todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. El Señor intercede por nosotros a la diestra del Padre y no se cansa de interceder. Jesús no está ocupado, no está ocupado para escuchar nuestra oración, no está ocupado para interceder por nosotros y no se cansa de escucharte. Por eso, hermano y hermana, en la situación en la que podamos estar, siempre podemos confiar en que Cristo intercede por nosotros, en que Él ha prometido siempre estar con nosotros hasta el fin del mundo y nunca dejarnos ni abandonarnos. Él nos sostendrá, como ese hermoso himno que cantamos aquí en nuestra iglesia. Él nos sostendrá, Él nos ayudará, Él intercede por nosotros, Él está a la derecha de Dios, Él es victorioso, Él murió, Él resucitó, Él vive para siempre. Antes de que Pedro dijera, sí Señor, yo nunca te voy a negar, yo daré mi vida por ti. El Señor Jesús le dijo en Lucas 22, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. En ese momento podemos ver que nuestro Señor intercede por Pedro, como también Él intercede por nosotros. Él es digno de que le confiemos, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, porque todo Él lo va a obrar para nuestro bien, para su gloria y por amor. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria y por amor a sus hijos. El texto también nos dice que Jesús vive, que Él vive para siempre para interceder por ellos. No se va a morir como los otros sacerdotes. No va a dejar de existir como los otros sacerdotes. Su sacerdocio no va a ser dado a otro sacerdote que no sabemos si va a ser bueno o malo. ¿Se acuerdan el caso de Elí? El sacerdote, como ustedes pueden ver en 2 de Samuel, capítulos 2, 12 al 17, después de que Elí murió, iba a ser sucedido por sus hijos que eran malos, que robaban de las ofrendas que el pueblo traía al templo.
Nada de eso va a volver a pasar porque Jesús es un sumo sacerdote quien permanece para siempre. Y porque Él vive para siempre. Romanos 5:10 nos dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. La vida de Jesús hoy nos salva. La vida de Jesús, su resurrección, garantiza que Dios aceptó la muerte de Jesús en la cruz como el pago por todo nuestro pecado y ahora por su vida Él nos ha salvado. Y por su vida no nos ha salvado solamente para este tiempo aquí en esta tierra. Esto no es todo. Todo lo que vivimos acá es solamente un preámbulo de algo mejor aún que habrá de venir en los cielos con nuestro Señor. Donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más guerras, no habrá más enfermedades, pero para siempre estaremos con nuestro gran sumo sacerdote, adorándole por toda la eternidad y adorando a nuestro Dios. Jesús también es superior a los sacerdotes y al sumo sacerdote por las características que Él tiene. Vemos en el versículo 26 que el autor nos dice lo que Jesús es como sumo sacerdote y como Él no es como sumo sacerdote. Nos da un argumento positivo y un argumento negativo para enfatizar el punto de que Jesús es superior al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes y que por lo tanto los hebreos debían dejar el judaísmo para ahora seguir a Cristo y abrazar el nuevo pacto y amar a Cristo y considerarlo superior sobre todas las cosas. De la misma forma, el autor nos invita a nosotros a dejar las tradiciones, a dejar el apego a toda cosa que pueda ser un obstáculo para seguir a Cristo y amar a Cristo. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Necesitábamos a este sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. ¡Wow! Qué alegría que tenemos un sumo sacerdote como Jesús que es único. No hay ningún otro como Él. No hay nadie más en su clase. Él es el único Dios y hombre que cumple esos requisitos. Él es santo, en que no solamente fue santificado o apartado para el servicio de Dios, para cumplir un propósito muy importante de traer salvación para su pueblo, sino que también su carácter es perfecto, que también Él es puro, que Él es misericordioso, bondadoso y que Él tiene todo lo que es bueno está en Jesús. Él es santo, su carácter es perfecto y sin mancha. Él es inocente, sabemos que Él es inocente porque Él nunca pecó. Hebreos 4:14-15 nos dice que Él fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús no cometió pecado alguno. Pilato mismo lo declaró inocente, dijo, pero ¿por qué van a crucificarlo si Él es inocente? No hallo ningún mal en Él. Jesús fue inocente, Jesús fue perfecto. Jesús nunca pecó, Jesús nunca quebrantó ningún mandamiento de Dios, pero todos los cumplió al pie de la letra. Los cumplió perfectamente. Y por eso Él puede ofrecerse por nosotros como nuestro sustituto en la cruz, porque su sangre es perfecta y nos puede lavar de todo el pecado. Él es sin mancha. Es asombroso como cuando Jesús tocó al leproso. El leproso en Marcos 1, ustedes pueden leer que se acerca a Jesús y le dice, si puedes, tú puedes curarme de esta lepra, de esta enfermedad que lo apartaba de la gente. Jesús dice, quiero ser curado, y lo toca. Y Jesús no se contamina, sino que se mantiene puro y sin mancha. Es tan puro que no se contamina, es tan puro que es perfecto. Y no se contamina con el pecado, pero en vez de eso, sanó completamente a ese hombre. Jesús es grande y no hay nadie como Él. Él es apartado de los pecadores. Él es diferente, aunque estuvo entre los pecadores, Él nunca pecó. Y Él está exaltado por encima de los cielos.
Por su muerte y resurrección, Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, donde el Padre le ha dado un lugar de honor. Él ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo ha declarado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él está por encima de todos los reyes, está por encima de toda autoridad, está encima de todo y todos. Él es supremo. Ahora Jesús no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Jesús no necesitaba traer animales a diario al templo. Jesús no necesitaba traer sacrificios para cubrir el pecado, sino que cuando Él dijo, consumado es, cuando Él ofreció su espíritu, todo el pecado fue pagado, porque su sangre fue más que suficiente para cubrir todo el pecado del mundo. Todo el pecado de aquellos que confían y lo aman a Él. Hebreos 9:24 nos dice que Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo de lo verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Gloria a Dios. Es decir, Jesús no se tuvo que ofrecer más de una vez. Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Jesús murió una vez y resucitó una vez y no volverá a morir porque Él es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No hay más necesidad de sacrificios, no hay más necesidad de obras para tratar de ser justificados, sino que solamente por la fe en Jesucristo hoy podemos ser justificados por su muerte sustituta por nosotros y su gloriosa resurrección de entre los muertos. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. La ley nombraba sumos sacerdotes a hombres débiles porque ellos no eran hechos sumos sacerdotes por su carácter o porque fueran personas ejemplares para ser sumos sacerdotes, sino solamente por su descendencia. Si eran descendientes de Aarón, si eran descendientes de Leví, entonces seguían el linaje de los sacerdotes. Pero, sin embargo, Dios, después de la ley, hace un juramento y declara a su Hijo sumo sacerdote. Jesús nunca declaró a ningún sacerdote, Jesús nunca lo juró y lo estableció como sacerdote, sino solo a Jesús. Jesús es el único sacerdote de quien Dios ha jurado y no se arrepentirá. Y ha dicho, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús tiene un mejor sacerdocio que el de Aarón. Jesús tiene un mejor sacerdocio que el de Leví. Jesús nos da un mejor pacto. Jesús es digno de que dejemos atrás cualquier apego, cualquier obstáculo que nos ayude a seguir, que nos impida seguirle. Jesús es digno de que estos hebreos dejaran atrás el judaísmo, de que nosotros dejemos nuestras tradiciones y el bagaje que traemos con nosotros y que lo dejemos todo atrás para reconocer al Salvador Supremo que es Cristo y seguirlo y amarlo a Él y rendirnos ante Él, a Jesucristo el vencedor. El sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha sido nombrado como sumo sacerdote y ha sido hecho perfecto para siempre.
Hebreos 5, 9 y 10 dice que, desde el 8 dice, aunque era hijo, Jesús aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el autor, Él es perfecto, Él alcanzó la perfección y Él llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Le obedeces tú a Cristo hoy? Tú puedes decir que has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, que lo amas, que lo adoras, que te has arrepentido de tus pecados. Ese es su mandamiento, ese es el mandamiento que Dios quiere que sigamos hoy, que creamos en su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Jesús dijo en su oración antes de ir a la cruz, y esto es vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Has puesto tu fe en el Señor de que Él es el único que murió en esa cruz por ti y que puede lavar tu pecado y que no solamente murió sino que también resucitó. Puedes poner tu fe en Él, el único verdadero puente y el único verdadero camino a Dios que puede interceder por ti y llevarte a la salvación. Hermanos, tenemos en Jesucristo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Un mejor intercesor que está a la diestra del Padre e intercede por ti y por mí. Sea cual sea la carga, sea cual sea la lucha, sea cual sea la lucha contra la ansiedad, contra la desesperación, tenemos un victorioso Salvador, Jesucristo, que intercede por nosotros, que ora día y noche y que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Tenemos un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por los cielos, que nos da un mejor pacto. Puedes alegrarte hoy y llenarte de gozo de saber que en Cristo, así no tengamos muchas cosas materiales aquí en la tierra, tenemos un mejor tesoro con Él en los cielos. Que somos ricos espiritualmente en Cristo, que tenemos todo lo que necesitamos en abundancia en Cristo, que nos ha dado mejores promesas, que es superior a todo, que es superior al dinero, que es superior a la salud, que es superior a la vida, que es superior a las tradiciones y a todo, y que es digno de que le amemos y le sigamos. En Cristo tenemos todo y Él es superior a todo y todos. Entonces abandonemos el peso y las cosas que pueden asediarnos, y como dice el autor en el capítulo 12, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Dejemos atrás cualquier peso, cualquier cosa que nos sea obstáculo para amar y seguir a Cristo. Como los hebreos, dejemos atrás el judaísmo, dejemos atrás las tradiciones, dejemos atrás todo, porque Cristo es digno. Y Él vale la pena todo. Y Él no nos defraudará. Oremos. Señor, te agradecemos mucho porque tú eres un mejor sacerdote. Tú eres más grande que Aarón. Tú eres más grande que Moisés. Tú eres más grande que Josué. Tú eres más grande que los ángeles. Tú eres más grande que Melquisedec. Tú eres el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de toda la tierra. Tú eres el Dios que guarda su pacto con su pueblo, y hoy te alabamos porque como tu iglesia nos has comprado por la sangre de Jesús el vencedor, quien murió por nosotros y quien resucitó, quien aplastó la cabeza de la serpiente y quien vive hoy e intercede por nosotros día y noche, quien vive, y nos alegramos de que Él vive hoy. Porque nuestra vida, Señor, tiene sentido y propósito solamente por ti. Sin ti no seríamos nada, Señor. Sin ti esta vida no tendría sentido, Señor, pero gracias a ti, tú nos has redimido y nos has dado un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu. Por eso también queremos nosotros, como hijos tuyos, como un real sacerdocio, como una nación santa apartada para ti, queremos poder alabarte, Señor, y también hablar de tus maravillas, de cómo nos has sacado de la oscuridad y nos has traído a tu luz admirable.
Señor, te pedimos que si alguien no te conoce entre nosotros como Señor y Salvador, hoy pueda ser momento de alegría y de gran gozo y libertad en Cristo. De que Cristo ha perdonado todos los pecados de aquel que se humilla ante Él y reconoce que Él es el Señor y que Él es el Salvador de aquellos que le aman y le temen. Señor, gracias por tu palabra que es maravillosa, que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino y que nos guía a un mejor pacto que nos da nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, la honra, la gloria, el honor y el poder, hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.